Bien, jóvenes, vamos a empezar con una introducción a lo que son los temporizadores en TIA Portal. Vamos a empezar explicando lo que son los temporizadores y cómo los podemos encontrar. En este caso, tenemos aquí una imagen de un ejemplo de temporizador en TIA Portal. Este tipo de temporizadores los podemos encontrar nosotros en el lenguaje KOP, que viene siendo el lenguaje de contactos, para los PLCs S7200 que nosotros manejamos. Estos PLCs admiten las instrucciones de la norma IEC y los podemos encontrar tanto en formato de caja como en formato de bobina, así tal cual nos aparece en nuestra imagen. Cada temporizador utiliza un bloque DB, un bloque de datos, para hacer el almacenamiento de los datos, ¿sí? Los datos que tenemos nosotros aquí en el temporizador. En un momento veremos cuáles son. Los temporizadores en la IEC para un PLC S7200 utilizan un tipo de dato de 32 bits en los parámetros PT y el parámetro ET. Tenemos en la imagen, aquí lo podemos ver nosotros, en la imagen del temporizador, tenemos varios parámetros. Vamos a verlos un poquito más en grande. Vamos a ponerlo así. Tenemos aquí, para empezar, el nombre del temporizador. En este caso, tenemos aquí lo que viene siendo un nombre en automático, el que ya nos da TIA Portal por default. También nos marca el bloque de datos en el que están siendo guardados los datos de este temporizador, el tipo de timer que tenemos y el formato del tiempo que se acumula. En este caso es un formato de tipo time o tiempo. Tenemos lo que viene siendo el parámetro IN, que es el parámetro de entrada, el parámetro PT, que también es un parámetro de entrada, Q es la salida, parámetro de salida, y tenemos también lo que viene siendo la ET también es un parámetro de salida. Un parámetro de entrada y un parámetro de salida se diferencian en que el parámetro de entrada es el que recibe los datos que el timer utiliza para funcionar, y un parámetro de salida son las respuestas que el timer nos da cuando se ejecuta o cuando para su ejecución. Entonces, aquí en la diapositiva nos comentan precisamente que estos parámetros, lo que es el PT, que significa tiempo preestablecido, y el ET, que significa tiempo transcurrido, o es el tiempo transcurrido del timer, ¿sí? Tienen un tipo de datos de tiempo de 32 bits, y estos tipos de datos de tiempo, ¿sí?, pueden ser un entero doble con signo y que se interpreta en milisegundos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Pueden ser estos valores que acepta el parámetro PT y ET, pueden ir desde 0 hasta 2.147.483.647 milisegundos, lo que equivale a esta cantidad en días, horas, minutos, segundos y milisegundos que tenemos aquí en la parte de abajo. El formato para que tú puedas introducir el parámetro, para que tú puedas introducir el valor, el parámetro en el PT, es el siguiente. Tienes que poner la T mayúscula, el símbolo de numeral, el número de días, especificando después con una D que son días, el número de horas, especificando con una H que son horas, y así sucesivamente para minutos, segundos y milisegundos. Tal es el ejemplo que tenemos nosotros acá en la parte izquierda, donde especificamos que tenemos un tiempo de 10 segundos. Este pues es un parámetro de entrada, nosotros tendríamos aquí que teclear el valor, y este es un parámetro de salida. Entonces aquí se nos muestra en el mismo formato, se nos muestra el tiempo que va transcurriendo en el timer, ¿sí? Entonces no necesitamos nosotros especificar de una vez días, horas, minutos, segundos y milisegundos. Basta con que tú especifiques nada más el formato, en el formato correcto, e indicar que son horas, o que son minutos, o que son segundos. No necesitan ir todos los parámetros, ¿sí? Estos de aquí, por ejemplo, también son válidos. ¿Dónde podemos encontrar los temporizadores? Estos los encontramos en la parte derecha de tu TIA Portal, donde tenemos el panel de las instrucciones. Aquí lo podemos ver arriba. Y
más concretamente en el panel de instrucciones básicas. Dentro de las instrucciones básicas hay una opción de temporizadores. Si usted da clic en la flechita hacia abajo, podemos ver aquí el árbol que contiene todos los temporizadores, todos los tipos de temporizadores que acepta en este caso TIA Portal. Aquí tenemos una imagen más amplia de lo que son los temporizadores y vamos a ver que tenemos básicamente 3 tipos de temporizadores, ¿sí? Y también tenemos un temporizador compuesto. Ahorita vamos a ver por qué. El TP, el temporizador TP, es un temporizador de impulso, es decir, el TP te genera un pulso mientras el tiempo esté transcurriendo, ¿sí? Tal como lo dice aquí la diapositiva. Lo vamos a utilizar cuando queramos que el tiempo empiece a contar con el primer pulso, ¿sí? Que se active con el primer pulso y que desactive con la finalización del tiempo acumulado. Es decir, vamos a tener aquí un pulso, podemos activar una salida con un pulso de tiempo, por un periodo de tiempo determinado. Después tenemos el TON, que es un timer on o un timer con retraso al encendido o retraso al conectar. Este timer on lo vamos a utilizar cuando queramos realizar una actividad después de un tiempo en el que el proceso está en marcha, ¿sí? El timer on se activa y empieza a acumular el tiempo, pero no activa su parámetro de salida hasta que el tiempo ha terminado, ¿sí? Hasta que el tiempo se ha terminado de acumular. A diferencia del TOF o timer off, que se utilizará cuando queramos realizar una activación después de que un proceso finalice. El timer off es un temporizador con retraso al apagado o con retardo al desconectar, como dice aquí. Este timer, una vez que se enciende, no pasa nada, pero cuando se desactiva, entonces empieza a acumular el tiempo que tú hayas tenido preestablecido. Y el TONR es un timer on retentivo, es decir, es un acumulador de tiempo, lo que significa que una vez que el timer se desactiva, no vuelve a ser. Su parámetro ET no vuelve a ser, sino que acumula el valor que haya transcurrido de tiempo hasta el momento de su desactivación. En este caso, el TON se enciende el timer, empieza a acumular tiempo, pero si se desactiva, su propiedad, su parámetro ET vuelve a ser, y el TONR no. El TONR acumula el tiempo, de tal manera que si yo lo vuelvo a activar, el tiempo acumulado empieza a partir de donde se quedó. Si ya había acumulado 10 segundos, empieza a acumular de los 10 segundos en adelante. Si lo vuelvo a desactivar y se quedó en 20 segundos, la próxima vez que se active empezará a acumular de 20 segundos en adelante. A diferencia de los otros, que cuando se desactivan vuelven a hacer. Bueno, más bien, a diferencia del timer on, que cuando se desactiva vuelve a hacer. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de lo que viene siendo el primer tipo de timers, que es el temporizador de pulsos y el timer TP. Este temporizador, como su nombre lo indica, genera un pulso en su parámetro de salida Q. Cuando la entrada en el parámetro IN, esta que está por acá, cambia su valor de 0 a 1, es decir, cuando nuestra instrucción SIC aquí, cuando nuestro contacto abierto se cierre, se active el timer y entonces este timer va a generar un pulso. Este pulso va a tener una duración. Esa duración va a depender del tiempo que yo haya preestablecido aquí, ¿sí? La condición es que cuando el tiempo transcurrido sea igual al tiempo preestablecido, entonces desactivamos nuestra salida, ¿sí? Básicamente.